Bendecidos, hermanos. Amén. Qué bueno que estamos aquí. Vamos a ir pues a la Biblia, Romanos 5:8. Hoy es el Viernes Santo, en el cual normalmente se predica este mensaje, pero con diferentes formas, ¿verdad? Pero todo va enfocado a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero ir pues a la Biblia, Romanos 5:8. Allí quiero tocar este tema porque es para ver el porqué del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Según este texto es para la redención de nuestros pecados, ¿verdad? Para comprarnos, para redimirnos. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. El texto dice siendo aún, ¿verdad? O sea que lo traslada al tiempo presente. La verdad que todos nosotros podemos, no podemos decir que no tenemos pecado, como dice el verso 5, capítulo 5, verso 1, aunque dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este texto nos muestra que hemos sido justificados, aunque pecamos, porque nadie puede decir que no peca, ¿verdad? De alguna manera u otra tenemos fallas. Realmente cuando nosotros pensamos en el pecado, siempre pensamos en cosas feas, pensamos en fallas feas, pero realmente hay fallas como el criticar, como el no amar, ¿verdad? Como el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. En todo caso, la verdad, el texto nos enseña que Dios muestra su amor para con nosotros. Realmente, ¿cómo se muestra el amor de Dios? Enviando a Jesús a morir en esa cruz, en esa cruenta cruz por nuestros pecados. Así que la crucifixión de Cristo representa el sacrificio supremo. El sacrificio supremo no solamente de Dios, sino de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que Él es el único que puede decir que fue sin pecado. Es el único que fue santo, que fue completamente libre de pecado de todos los seres humanos que han existido en toda la historia. Él es el único que puede decir que es sin pecado y que tomó sobre sí mismo el castigo de que nosotros merecíamos. En este caso, también no solamente que tomó el pecado que nosotros cargábamos, sino que nos reconcilió. La reconciliación tiene que tener un mediador. El mediador es Jesús, el que tomó nuestros pecados, los llevó a la cruz y allí pagó por los pecados muriendo, derramando su sangre, y con esa acción nos reconcilió con Dios de una vez y para siempre. Eso es a todos aquellos que le han recibido, a todos aquellos que quieren recibirlo, porque no podemos decir que hay gente que ni siquiera lo acepta, que ni siquiera lo recibe, incluso dudan de si existió Jesús o no en esta época, aunque vemos los grandes historiadores, ¿verdad?, que han dejado registrado. Y no solamente los evangelios que nos hablan de Jesucristo, sino hay historiadores, ¿verdad? Como Josefo, no me acuerdo el nombre del otro, pero sí, ellos dejaron registrado que vivió en tal época un Jesús de Nazaret que fue a la cruz, fue crucificado, y dice que después resucitó. Entonces podemos ver que quedó registrado en los anales de la historia. Pero aún así hay personas que no aceptan que Jesucristo vivió en aquella época. Nosotros
lo creemos por la fe. Por eso, como dice el verso 1 del capítulo 5, somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como leímos en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que en lo actual, nosotros decimos, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, pero a veces, como todos los seres humanos, fallamos. Posiblemente hay días en que sale usted invicto, ¿verdad? Que no pasó nada, gracias a Dios, que pudo librarla. Pero a otro día sale y alguien le hace perder los estribos, ¿verdad? Y le dice unas cuantas cosas, aunque no con malas palabras, pero a lo mejor con ciertas verdades que ofenden a las personas. Y eso, pues, realmente nuestra conciencia nos acusa, nos sentimos mal, estamos, como diciendo, bueno, la regué, ¿verdad? Me equivoqué. Pedimos perdón a las personas si se puede, o si no, le pedimos perdón al Señor y allí hay paz. ¿Por qué? Porque hay uno que pagó por nosotros. Él hizo posible esa reconciliación. Amén. Así que la victoria la tenemos nosotros, porque Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Así que Cristo tomó la victoria sobre el pecado y solamente por una razón, por una forma, con su muerte en la cruz. Vamos a ir a 1 Corintios 15 y leemos en el verso 55 y 57. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Dice el 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros podemos decir como el texto, gracias Dios, gracias Dios. ¿Y por qué no le decimos gracias Jesús? ¿Por qué? Porque todo tiene su principio. Dios envió a su Hijo. Su Hijo obedeció el mandato de Dios, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Y cómo nosotros podemos decir qué clase de victoria estamos hablando? Bueno, como dice el texto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como diciendo, Jesús no pudo ser retenido en la tumba. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No tienes poder ya sobre la muerte de Jesús. Jesús venció la muerte. Y por lo tanto, viéndolo a futuro, por decir, con cada uno de nosotros, que vamos un día a irnos de este cuerpo, Dios nos asegura la victoria. Amén. Porque la muerte ha perdido su poder sobre Jesús y sobre sus seguidores. Amén. Por eso el texto que nosotros leímos dice en el 55, como diciendo el apóstol Pablo, una pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese veneno que tenía sobre la humanidad, ¿dónde está? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús fue martirizado hasta la muerte. Podemos ver que fue llevado a ese Calvario allí junto a los dos ladrones, uno que estaba a su derecha, otro a su izquierda, los cuales estaban como uno de ellos estaba burlándose. Tú que salvabas, tú que sanabas, tú que resucitabas a los muertos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le contesta y le dice, tú no tienes cuidado de lo que estás diciendo. Él
Él no tiene nada que ver, él no tiene culpa, nosotros sí. Nosotros merecemos lo que estamos pasando, pero él no tuvo culpa. Entonces le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En cierta forma, este pecador, este malhechor, estaba apegándose a la misericordia de Jesucristo, habiéndolo reconocido en el momento que él era el rey de los judíos, porque en la cruz estaba la inscripción que había puesto Poncio Pilato, que él era el rey de los judíos. Entonces, este malhechor se apegó a la palabra y creyó que él vendría a reinar en esta tierra. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le aclara y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba yo leyendo esa escritura en el libro de Lucas y algunos de los que posiblemente usted habrá escuchado en otras denominaciones que niegan la deidad o niegan este párrafo, dicen que Jesús dijo, de cierto, hoy te digo que estarás conmigo. Bueno, es una forma de cambiarlo, ¿verdad? Pero Jesús lo dice en Lucas, según lo registra Lucas, de cierto te digo que hoy, no es lo mismo te digo hoy que estarás, sino que te digo que hoy. Es como si usted me dice, préstame $5 y yo te digo, de cierto te digo que hoy te los doy. Y si te digo, de cierto te digo hoy que te los voy a dar, bueno, ahí ya depende del tiempo que yo decida dártelos. Entonces, eso es lo que hace cambios a algunas personas, algunos traductores de la Biblia o alguien que los quiere entender de esa manera. Pero la escritura, según Lucas, dice que Jesús le dijo en ese momento, en ese día, porque Jesús murió enseguida, en esos minutos, porque era la hora nona, o sea que en otras palabras eran las 3 de la tarde. Él había pasado toda esa mañana en el martirio, desde que lo juzgó Poncio Pilato, donde aquellos judíos le decían, crucifícale. Poncio Pilato lo quería dejar ir, quería soltarlo, porque él no encontraba ningún pecado en Jesús, nada que lo condenara. Pero los judíos dijeron no, crucifícale. Dijo, bueno, hoy es la costumbre que yo tengo que soltar a alguien, lo voy a soltar a él. Y dijeron, no, ¿a quién quieren que suelte? Bueno, a Barrabás, a un malhechor, a un ladrón, un hombre que tenía muchos problemas con la ley. Pero fíjense cómo vemos, la gente lo toma como un truco, ¿verdad?, de los judíos, que era un plan ya para eliminar a Jesús, para borrarlo de la historia y quitarlo del camino, porque les estaba estorbando para su religión. Los saduceos y los fariseos estaban muy molestos con Jesús. De plano, siempre en todo su trayecto de ministerio de Jesús, siempre trataron de matarlo. Llegó el momento en que fueron ante Poncio Pilato y todos se pusieron de acuerdo para pedir la muerte de Jesús, los fariseos y los saduceos y todos los contrarios en contra de Jesús, porque ellos querían más el poder, querían más el dinero, querían más todo eso, mantener el control sobre la religión, y Jesús era un estorbo para ellos. Era como un aguijón que los estaba molestando y quisieron matarlo, y esa fue la oportunidad. Pero si nosotros nos damos cuenta, no fue ningún accidente. Estaba ya profetizado allá en el libro de Isaías 53, que nos enseña la muerte, ¿verdad?, el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña cómo iba a morir, cómo iba a padecer.
en uno de los salmos, parece que es el 22, dice que no se le quebrantarían los huesos, ¿verdad? Y todo porque murió en esas horas, a las 3, aproximadamente a las 3 de la tarde, vemos cómo Jesús dice las 7 palabras, ¿verdad? En las cuales siempre se predican en estos días, y vemos que al final, cuando dijo consumado es, porque uno de los soldados mojó una esponja con vinagre y se la dio. Era una forma de reanimar a los que estaban como en sufrimiento, que estaban heridos, porque los soldados romanos tenían la costumbre de llevar como un tipo cántaro donde tenían ese tipo de líquido que era como para reanimar a los heridos. Y él dijo, sed tengo. Cuando Jesús dijo, sed tengo, él le dio a mojar los labios con ese vinagre. Y cuando le hicieron ese procedimiento, Jesús dijo, consumado es, y expiró. Entonces, en ese proceso de la muerte de Jesús, nosotros podemos ver que los discípulos lo dejaron, lo abandonaron. El único que se registra que estaba ahí era Juan, pero estaba como disfrazado, pero de lejos. Y las mujeres eran las únicas que estaban ahí ante la crucifixión de Jesús. Nosotros podemos ver que al morir Jesús, las mujeres no lo podían reclamar porque no era la costumbre. Una mujer, aunque fuera su mamá, su hermana, su pariente, no podía ni siquiera bajar el cuerpo de Jesús y llevárselo. Porque el cuerpo de Jesús en ese momento era del gobierno, le pertenecía al gobierno. No cualquiera podía reclamarlo. José de Arimatea y Nicodemo fueron los únicos que fueron a pedir el cuerpo a Poncio Pilato y les entregó el cuerpo. Entonces ellos lo bajaron. Poncio les entregó a José de Arimatea, un hombre muy rico que era miembro del Sanedrín, y también era el otro Nicodemo, sí estoy, ¿verdad? El nombre correcto. El que era fariseo, que era discípulo de Jesús, pero en secreto. Vemos que cuando ellos pidieron el cuerpo, lo bajaron. Poncio Pilato dijo, bueno, ustedes sepúltenlo, porque era una obra de caridad en ese momento, porque era viernes en la tarde ya. Y estaba por atardecer, y cuando los judíos veían que era viernes en la tarde, empezaban el sábado, el sabbat. Empezaban el área del tiempo de descanso, que no podían hacer nada. Entonces lo hicieron apresuradamente, lo bajaron, lo envolvieron en la sábana y se lo llevaron. José de Arimatea o Nicodemo llevó 50 libras de bálsamo, de ungüento, de mirra y perfumes. 50 libras eran como 30 y tantos kilos, podemos decir. 33, 34 kilos, que podemos decir una gran cantidad, ¿verdad? Para ungirlo, lo ungieron, lo envolvieron en la sábana y en los lienzos y lo llevaron a la tumba. Entonces, vemos ese procedimiento, mas los discípulos no estaba nadie por ahí. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que Jesús comía con ellos, dormía junto a ellos, caminaba con ellos millas para allá y para acá, para allá y para acá. Y ninguno de ellos tuvo el valor de presentarse, ni siquiera a reclamar el cuerpo, ni siquiera a sepultarlo, porque, como les digo, en esa época, cuando moría alguien en ese tiempo, en ese momento del viernes en la tarde, lo echaban a la fosa común, porque no podían sepultarlo correctamente. Era inmundo tocar un cuerpo. Por eso
José de Arimatea posiblemente le pagó a algunos de sus obreros para que lo bajaran, porque nadie de los judíos podía tocar un cuerpo. O sea, alguien que tocara un cuerpo muerto estaba inmundo y no podía celebrar la Pascua, no podía celebrar el sábado. Era algo difícil de entender, pero así era antes. Entonces, prácticamente a los que morían el viernes por la tarde los sepultaban inmediatamente después de morir. No los velaban, no los lloraban, prácticamente nomás lo bajaron y a la tumba. Eso es. Antes se acostumbraba que había plañideras, había mujeres que lloraban, hacían duelo por los muertos, eran pagadas para que lloraran y estuvieran lamentándose por la muerte de alguien, pero podemos ver que ni siquiera las plañideras llegaron, porque no había tiempo, estaba ya todo apresurado. Vemos que lo llevaron a la tumba y allí se quedó ese viernes por la tarde. En la tumba de José de Arimatea, una tumba que estaba vacía, nadie había sido sepultado ahí. Era una tumba nueva, una tumba de ricos. Dice la Escritura que con los malhechores fue ejecutado, pero con los ricos fue en su muerte. Vemos que se cumple la Escritura ahí también. Ahí vemos que Jesús fue sepultado en una tumba que nunca había sido utilizada. Y otra razón, ¿por qué lo sepultaron ahí? Porque el huerto donde lo sepultaron estaba muy cerca del monte de la Calavera donde fueron ejecutados. Realmente no caminaron gran tramo, estaba cerca del lugar. Vemos ahí que el por qué sucedieron las cosas, todo fue un plan de Dios. Parece algo trágico, parece algo difícil de entender. Por eso la gente que no sabe de la Escritura, que no conoce la Escritura, se le hace muy trágico la muerte de Jesús, tanto que la reproducen y la reproducen y la reproducen. No saben que Jesús murió una sola vez y resucitó. Amén. Por eso dice el texto: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro no lo pudo detener. La muerte no lo pudo detener. Él murió, pero resucitó por nosotros. Amén. Por eso el texto podemos ver que gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que debemos de ver en todo este proceso. Dios hizo todo para darnos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No lo aprendí en todo el rato. Cristo nos da la victoria. Amén. La crucifixión no solamente simboliza la muerte de Cristo, sino también su triunfo sobre el poder del pecado y de la muerte. Amén. O sea, en este caso, nosotros vemos a Cristo ofreciendo a la humanidad su vida, y con su vida nos ha dado esperanza de la vida eterna. Nos ha dado la esperanza. Cada quien de nosotros podemos decir, tenemos vida eterna gracias a Jesucristo. Amén. Porque Él nos ha reconciliado con Dios, con su muerte. Nos ha reconciliado. Si vamos al libro de Efesios, allí en el capítulo 2, verso 16, en este texto encontramos lo que nos dice el apóstol Pablo también. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De una vez y para siempre, ¿verdad? Vemos aquí, mediante, ¿dónde? La cruz era un instrumento de muerte, un instrumento de vergüenza, un instrumento trágico a los que crucificaban
eran personas enemigos públicos. No a cualquiera lo crucificaban, solamente a los que eran apresados, que eran enemigos del gobierno romano. Si usted ve a todos los que fueron crucificados en la historia, eran gente que eran soldados enemigos, no eran a los ladrones por eso yo creo que los ladrones que estaban al lado de Jesús no eran solamente ladrones, sino eran gente que estaba en contra del gobierno. Por eso vemos ahí que Jesús lo hicieron ver como que él se estaba autonombrando rey de los judíos. Y si él se autonombraba rey de los judíos, era enjuiciado por sedición, como que diciendo, César no es el rey soy yo. Y en esa época no había otro rey más que César. Y si alguien se proclamaba rey, estaba en contra del gobierno establecido. Por eso dice el libro de Efesios, mediante la cruz, mediante ese gran sacrificio, esa gran vergüenza que pasó Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Nos reconcilió con Dios, a ambos en un solo cuerpo. O sea, está hablando de los judíos y de los gentiles. A ellos y a nosotros nos reconcilió y nos hizo un solo cuerpo, ¿verdad? Nos dio ese acercamiento al trono de Dios, amén, cuando Él ofreció. Así que mediante la cruz, usted puede darle gracias a Dios, mediante la cruz, el Señor nos reconcilió. La crucifixión de Cristo, nosotros seguimos hablando de ello, no solamente restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos llama a la reconciliación con nuestros semejantes. Cuando nosotros decimos, yo soy creyente, soy cristiano, el Señor me compró con su sangre, he sido perdonado, pero seguimos teniendo enemigos, tenemos que reconciliarnos con nuestros parientes. Hay mamás que no le hablan a su hija, ¿verdad? Dices, yo he escuchado de hijas que no le hablan a la mamá, hermanos que no le hablan a su hermano, que por años y años están enemistados y van a la iglesia cada domingo. Entonces, por eso es absurdo, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, yo soy cristiano y soy muy vengativo, soy muy rencoroso, ¿verdad? Por eso vemos que el Señor hizo posible que con su muerte, su crucifixión, Dios nos perdonara. Por eso dice en el Padre Nuestro, perdónalos a ellos, así como nosotros. No, perdóname así como nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden. Es la misma situación. Por eso que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y somos perdonados, entonces podemos decir, ya me perdonó y yo también tengo que perdonar. Lo que predicaba nuestra hermana Irene el viernes pasado, el que ama mucho, el que perdona mucho, mucho ama. ¿Sí? Por eso, si el Señor me perdonó multitud de pecados, ¿por qué no le voy a perdonar a mi hermano, a mi amigo? Si él no pecó tanto como yo, ¿verdad? Dios me perdonó mucho y yo le voy a perdonar. La parábola está diciendo que cuando, no sé si era en esa parte donde uno le debía 100 denarios, ¿verdad? Y el otro le debía como 20 denarios, no sé, una cantidad pequeña. Lo encontró y le dice, perdón, ayúdame, dice, espérame, yo te lo voy a pagar. Entonces, él después se encontró con el que le debía a él muy poco y fue y lo estaba ahorcando y le decía, págame. Y lo metió a la cárcel y lo llevó a juicio. Entonces ahí es donde Dios dice, bueno,
no estamos bien, ¿verdad? Debemos de ver que el Señor quiere que nosotros seamos perdonadores. Estaba hablando con una persona, decía, bueno, que la verdad es difícil que Dios nos perdone nuestros pecados si nosotros no perdonamos a nuestros deudores. Así que esa es la muerte de Jesús, hizo posible que Dios nos reconciliara. Y también nosotros debemos de reconciliarnos, derribando las barreras de la enemistad y de la división y el odio. Amén. Así que en la última parte que quiero leer, vamos a ir a Filipenses en el capítulo 2. En el 5, capítulo 2, versos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este caso, a nosotros nos insta la palabra de Dios a tener la misma actitud que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser Dios, no, Él se hizo hombre. Él ¿cómo dice? Sí, se despojó. Y como siendo hombre, lo único que me viene a la mente es, se aguantó. se dijo, bueno, así voy a vivir como hombre. No voy a tomar el privilegio que tengo de Dios. No voy a tomar mi divinidad para hacer lo que tengo que hacer. Dios lo envió y él hubiera podido decir, bueno, yo me voy a aprovechar de mis poderes, me voy a aprovechar de mis capacidades. Él lo único que aprovechaba de sus poderes y sus capacidades era para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, para resucitar a los muertos, que no era poco, ¿verdad? Resucitar un muerto no es de todos, pero Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía compasión. Amén. Y a eso había venido, para hacer la obra de Dios y desechar las obras del diablo. Amén. Así que, queridos amigos y hermanos, podemos decir que Jesús no se consideró ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, como dice la palabra del Señor en el verso 7, se despojó a sí mismo, él voluntariamente se despojó, tomando forma no solamente de hombre, de siervo. El siervo es aquel que sirve, aquel que no tiene derechos, que pone primero a los demás antes que él. El siervo, como Jesús nos dio una parábola que dice, ¿cuál de los siervos que llegando de trabajo, de la labor, llega y se sienta y descansa? No, sino que llegando del trabajo, del campo, se pone a limpiar la casa, a cocinar. Cuando llega su amo, se sienta el amo a la mesa y el siervo le sirve. No solamente le lava primero los pies, sino que le sirve, le da la cena, le da la comida, le da agua, le da lo que le pida. Y el siervo no recibe un gracias, porque el amo no le da gracias al siervo.
Y encima de eso, dice el siervo inútil soy, porque solamente he hecho lo que tenía que hacer. Y eso es lo que Jesús les dio a entender a ellos, que Él solamente hizo lo que tenía que hacer. Por esto, Él cuando lavó los pies a los discípulos, les dijo, así como ustedes me han visto hacerlo a mí, ustedes háganlo también con los demás. El hecho de lavarle los pies a sus amigos, a sus discípulos, era una forma de humillarse a sí mismo. Amén. Humillarse a sí mismo y servir. Por eso aquí vemos que dice, no tenía como forma de a cosa que aferrarse. No se aferró. Dice en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Dice en el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No lo humillaron. Si nos damos cuenta, podemos analizar esto, que a Jesús lo golpearon, a Jesús le agarraron, le arrancaron la barba, a él lo escupieron, a él lo abofetearon, a él le hicieron, hicieron trizas su cuerpo con el látigo, ¿verdad? Estaba maltrecho, mal herido, estaba, podemos decir, no solamente con los golpes, sino con las burlas, con todo lo que le hicieron, y él no lo tomó como una ofensa. Él dijo, así tenía que ser. Y a nosotros a veces nos miran mal y ya estamos súper enojados, ¿verdad? Y Jesús le hicieron de todo. Lo maltrataron, lo humillaron, se rieron de él, lo abofetearon, le dijeron malas palabras. Y la verdad, en este sentido, él no se dio por aludido. No es conmigo, dijo. Yo lo recibo porque lo estoy haciendo por la humanidad. Lo estoy haciendo para redimir a los pecadores. Amén. Él se dio a sí mismo, se humilló a sí mismo. Por eso cuando alguien te humille, agacha la cabeza y di, está bien, no hay pena, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Así es. Cuando alguien te diga malas cosas, tranquilo, no es contigo. A Jesús le hicieron más. Había un gran predicador que lo estaban difamando. Y el amigo fue y le dijo, mira, fulano de tal dijo esto de ti, dijo que esto, y dice, y dijo solo poquito, si supiera lo otro, dice. Así que no hay cuidado. No dijo todo. Así que no hay cuidado. Nosotros tenemos que aprender mucho de Jesús. Despojarnos a nosotros de nuestro ego, del antiguo hombre, despojarnos de todo lo que nos está enalteciendo, ¿verdad? Porque gracias a Dios que Él nos ha dignificado. Somos justificados por su sacrificio, somos lavados por la sangre del Cordero, somos hijos de Dios, somos preciosos ante los ojos del Señor, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de exaltarnos a nosotros mismos, sino debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, que Él le dio prioridad a los demás. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que dice en el verso 3 del capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como a superiores a Él mismo. Como a superiores. En este caso, no mirando, dice el 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, por lo de los otros. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. En este caso, la crucifixión de Cristo nos desafía a vivir vidas de sacrificio también a nosotros. Vivir una vida de humildad y de obediencia al Señor. Humildad y obediencia. En este caso, no puedo decir que vamos a vivir como maldecidos, como despreciados, ¿no? Tenemos que vivir una vida digna. Una vida digna. Y cuando alguien se ofende por lo que otro le ofende, no está viviendo una vida digna. Si alguien me dice tonto o bueno para nada, yo voy a decir, no es conmigo. Yo sé que valgo, ¿no? ¿Verdad? Yo sé que el Señor me ha dignificado. Soy nuevo, soy limpio. El Señor me limpió, me purificó. Y si alguien nos ofende, dígale, no le diga nada, diga solamente, yo sé quién soy, ¿verdad? Así que eso es, y no solamente, no hay venganza, simplemente no es conmigo. Es como que alguien te tiró una pedrada y tú solamente haces esto, ¿verdad? Se fue de largo y déjalo ir, déjalo ir. Así fue Jesús. Jesús dijo, Señor, yo obedezco, voy a la cruz a morir por todos porque los amo. Fue y murió, fue sepultado, el Señor lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que nosotros debemos seguir su ejemplo de amor sacrificial por el hecho de que somos seguidores de Jesús. Amén. Dejando los pleitos, dejando las envidias, dejando todo el odio, el rencor a un lado y vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Sabiendo que Él lo hizo por nosotros, porque nos ama tanto. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Oramos, Padre, gracias por esta noche hermosa que hemos hablado de tu palabra. Sabemos que tu palabra es la verdad y nos dignifica. Nosotros creemos en ella, que es nuestro libro, es nuestro guía, es nuestro mapa a donde nosotros podemos refugiarnos, Señor, porque es tu palabra que nos hace bien, tu palabra que crea, que limpia, que perdona, que trae juicio también, pero que nosotros sabemos que tú nos has perdonado por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros lo hemos aceptado como nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos. Oro por mis hermanos, oro por cada familia que está aquí presente. Los bendigo, Señor, para que este día, que lo que resta de esta noche, podamos ir en paz a nuestros hogares y el día de mañana podamos iniciar nuestras labores y que tengan éxito en todo lo que emprendan. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Esperamos que les haya gustado este video, esta enseñanza que hemos compartido, y les animamos a que se suscriban a nuestro canal para así usted pueda estar recibiendo cuando estemos dando nuevas enseñanzas. Y esperamos que Dios le bendiga, y si algún día usted necesita visitarnos, estamos aquí en West Covina, en la dirección es West Francisco Avenue, West Covina, California. Así que Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones para todos.